En la historia de la humanidad existen nombres que jamás pudieron escribirse en un expediente policial con el sello de culpable. Nombres que se esfumaron en la niebla del misterio, dejando tras de sí cadáveres, miedo y una pregunta que se repite hasta hoy. ¿Cómo pudieron desaparecer sin dejar rastro? Lo que estás por escuchar no son simples crónicas criminales, son las huellas que dejaron los asesinos seriales más perturbadores que nunca fueron capturados. En Londres, 1888, un hombre acechaba los callejones de Whitechapel. Jack el Destripador. Su sadismo era quirúrgico, degollaba a prostitutas, abría sus cuerpos y removía órganos con tal precisión que muchos sospecharon que era cirujano. La prensa explotaba cada detalle. Las cartas enviadas por él a los periódicos, manchadas de sangre y burlas, daban a entender que disfrutaba viendo cómo la ciudad entera se desmoronaba en paranoia. Más de un siglo después, cientos de teorías apuntan a doctores, príncipes y hasta escritores, pero ninguna certeza. Jack sigue siendo el fantasma más famoso de la historia. Décadas más tarde, California conocería a otro demonio, el asesino del Zodiaco. Atacaba a parejas en autos, caminantes solitarios, jóvenes desprevenidos. Después se burlaba de la policía enviando cartas y códigos imposibles de resolver. Uno de sus mensajes aseguraba que las víctimas le servirían como esclavos en la otra vida. En un ataque apareció con una capucha negra, símbolo en el pecho y cuchillo en mano. Sus crímenes fueron tan variados que parecía un cazador que experimentaba con cada método. 50 años después, parte de sus códigos siguen indescifrables. El Zodiaco convirtió el asesinato en un juego macabro, y ganó. En Nueva Orleans, entre 1918 y 1919, otro espectro recorría las calles, el asesino del hacha. Entraba a las casas de madrugada, atacaba familias enteras con brutalidad salvaje y desaparecía sin ser visto. Una noche, envió una carta donde afirmaba ser un demonio y que perdonaría a quienes tocaran jazz en sus hogares. Esa noche, toda la ciudad se llenó de música, desde bares hasta casas pobres. Miles de personas tocaron para sobrevivir. Y cumplió su palabra, no mató a nadie esa noche. Después volvió a matar, y luego se esfumó. En Italia, los 70 y 80 fueron marcados por el monstruo de Florencia. Siempre atacaba parejas que buscaban intimidad en autos apartados. Disparaba con una beretta calibre 22 y luego mutilaba a las mujeres, extrayendo órganos sexuales con un sadismo escalofriante. Las investigaciones duraron años, con sospechosos que terminaron en prisión. Pero las pruebas eran tan débiles que los casos se desmoronaban en los tribunales. Hoy, el monstruo es un símbolo del fracaso policial y de un asesino que nunca fue atrapado. India también conoció a uno de los más crueles, el Stoneman de Calcuta. En los años 80, su método era simple y devastador. Esperaba a que personas sin hogar durmieran en la acera y les destrozaba el cráneo con una roca enorme. 13 muertes confirmadas, muchas más sospechadas. Nunca habló, nunca escribió, nunca dejó nada más que cuerpos en silencio. En una ciudad caótica, el Stoneman se mezcló con la multitud y desapareció como si nunca hubiera existido. Un siglo antes, Austin, Texas, ya había vivido terror. El Servant Gel Annihilator acechaba mujeres jóvenes durante las noches de 1884. Entraba a casas, atacaba con cuchillos y hachas, y arrastraba a sus víctimas a la intemperie, donde las dejaba mutiladas. La prensa lo describía como un demonio invisible. Después de una serie de asesinatos brutales, desapareció sin dejar huella. Algunos criminólogos creen que viajó a Londres y se convirtió en Jack el Destripador, como si fueran dos capítulos de la misma bestia. En Nuevo México, décadas después, se descubriría un cementerio secreto. En la West Mesa, en 2009, se hallaron los restos de 11 mujeres jóvenes enterradas en una zona desértica. Todas estaban vinculadas a la prostitución. El asesino había creado su propio campo de exterminio, un lugar apartado donde enterraba a sus víctimas sin que nadie lo notara. A pesar de investigaciones intensas, el caso quedó congelado. Nunca se halló al responsable. Nueva York también tiene sus fantasmas. Durante los años 80 y 90, aparecieron cuerpos de mujeres en los bosques cercanos a Long Island. Se hablaba del Gilgo Beach Killer, conocido también como el asesino del carril verde. Al menos 10 víctimas confirmadas, aunque algunos sugieren hasta 40. El asesino seleccionaba mujeres, las mataba y ocultaba sus restos en áreas pantanosas. Lo más escalofriante es que la policía recibió llamadas anónimas de alguien que describía a las víctimas con lujo de detalle,
como si disfrutara reviviendo sus muertes. Jamás fue atrapado. Pero no es el único. En la década de 1940, Cleveland quedó marcada por el torso murderer, también llamado el carnicero de Kingsbury Run. Su marca era decapitar a sus víctimas y desmembrarlas, dejando torsos en zonas industriales. A veces drogaba a las víctimas antes de cortarlas, lo que revela un cálculo frío. El caso aterrorizó a la ciudad, pero tras decenas de cadáveres, nunca se resolvió. En West Virginia, los años 40 dieron lugar al fantasma de Texarkana, también llamado el asesino de la luz de la luna. Atacaba parejas en autos estacionados. En ocasiones las golpeaba brutalmente, en otras las ejecutaba con una escopeta. La policía nunca logró identificarlo, y el caso inspiró películas de terror. Lo inquietante fue su silencio, jamás envió mensajes, nunca habló. Solo aparecía, mataba y desaparecía, dejando el miedo como su única firma. En Francia, durante los años 90, se habló del enigmático asesino de Orleans, responsable de varios homicidios sin conexión aparente. Lo extraño era la forma en que manipulaba escenas del crimen, dejando objetos cambiados de lugar como si jugara con la policía. Su presencia se desvaneció, pero hasta hoy se cree que podría haber continuado matando en otras regiones bajo diferentes apodos. Y finalmente, uno de los casos más escalofriantes de Sudamérica, el monstruo de los Andes, Pedro López, que confesó haber asesinado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Aunque fue arrestado y encarcelado, las fallas judiciales lo liberaron en 1998. Desde entonces, nadie sabe dónde está. López podría estar vivo, caminando libre, y esa incertidumbre lo convierte en un fantasma tan real como cualquiera de los que nunca atraparon. Lo más inquietante de cada uno de estos casos no son solo los asesinatos, sino la impunidad. Calles enteras vivieron noches de terror en las que nadie dormía tranquilo, familias enteras cerraban sus ventanas con clavos, y la policía, pese a sus esfuerzos, parecía siempre un paso atrás. Esa impotencia se convirtió en parte del mito, un asesino suelto, invisible, más astuto que las autoridades. Y allí nace la pregunta que sigue vigente hasta hoy: ¿de verdad desaparecieron o simplemente aprendieron a ocultarse mejor? Todos estos asesinos tienen algo en común: convirtieron el asesinato en un acto de poder. Desafiaron a las autoridades, manipularon a la prensa, aterrorizaron a comunidades enteras y luego se desvanecieron. Ninguno fue atrapado. Ninguno pagó por sus crímenes. Y lo más perturbador es pensar que algunos de ellos podrían seguir entre nosotros. Quizá sentado en un café, mirando con calma a quienes pasan. Quizá conduciendo al lado tuyo en la carretera. Quizá incluso escuchando esta misma historia, en silencio. Pero aquí viene lo más perturbador de todo. Durante años, la mayoría pensó que estos casos eran historias aisladas, simples coincidencias de diferentes épocas y lugares. Sin embargo, investigadores forenses y criminólogos independientes han encontrado similitudes inquietantes. Algunos detalles de las mutilaciones del monstruo de Florencia eran idénticos a las del carnicero de Cleveland en los años 40. El mismo tipo de cortes, el mismo desprecio por dejar huellas, la misma obsesión por manipular cuerpos como si fueran trofeos. Y aún más inquietante, ciertos símbolos utilizados por el zodiaco en sus cartas se parecen demasiado a signos que ya habían aparecido en mensajes anónimos en Europa décadas antes. Esto abre la puerta a una teoría que parece salida de una pesadilla. ¿Y si no se trataba de asesinos diferentes, sino de uno solo que se movía de país en país, cambiando de identidad y perfeccionando sus métodos? O peor aún, ¿y si formaban parte de una red, un grupo que compartía técnicas, símbolos y hasta víctimas, como si el asesinato fuera un culto oculto que se mantiene desde hace siglos? Si esa teoría es cierta, significaría que lo que hemos visto no son monstruos separados por el tiempo, sino diferentes máscaras de un mismo mal que nunca ha desaparecido. Un mal que se adapta, que aprende, que sabe cuándo y dónde atacar. Y entonces la pregunta ya no es, ¿quién fue Jack el Destripador? ¿Quién fue el Zodiaco? ¿Quién fue el monstruo de Florencia? La verdadera pregunta es, ¿cuándo volverán a aparecer? Tal vez no hablamos de criminales enterrados en los archivos policiales, sino de alguien que sigue vivo. Alguien que podría estar sentado en un café, observando en silencio. Alguien que podría pasar al lado tuyo en la calle sin que lo notes. O incluso, alguien que podría estar escuchando esta misma historia ahora mismo, sonriendo en la oscuridad.